tanto fruto y cada día bendiciones veo del cielo descender. Y aunque no lo menosprecio y vivo tan agradecido, mi tesoro está a tu lado, mi Señor. Y prefiero estar contigo en el desierto que habitar en un oasis alejado de tu amor. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, hacia mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, hacia mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Tú me has dado sin medida lo que yo no merecía. Me has colmado de tu gracia y tu favor. Y no hay nada en este mundo por lo cual yo cambiaría el regalo de tu amor y salvación. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, hacia mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, hacia mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Contigo. Completo puedo estar si estoy contigo. Decidiste de tu lluvia derramar sobre mi vida y desde entonces no ha parado de llover. Vivo en tierra que le has dado tanto fruto y cada día bendiciones veo del cielo descender. Y aunque no lo menosprecio y vivo tan agradecido, mi tesoro está a tu lado, mi Señor. Y prefiero estar contigo en el desierto que habitar en un oasis alejado de tu amor. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar,
lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar. Hacia mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar. Hacia mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Contigo. Completo puedo estar si estoy contigo. Decidiste de tu lluvia derramar sobre mi vida y desde entonces no ha parado de llover. Vivo en tierra que le has dado tanto fruto y cada día bendiciones yo del cielo descender. Y aunque no lo menosprecio y vivo tan agradecido, mi tesoro está a tu lado, mi Señor. Y prefiero estar contigo en el desierto que habitar en un oasis alejado de tu amor. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar. Hacia mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar. Hacia mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Me has dado sin medida lo que yo. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga en esta nueva mañana, ya de jueves. Gracias a Dios, ya estamos nuevamente por terminar otra semana, que rápido se nos está yendo, ¿verdad? Pues sean todos muy bienvenidos, les agradecemos nuevamente su esfuerzo de todos, de cada mañana por estar al pendiente y bueno, pues es que tenemos una dependencia real de la palabra de Dios. Él es nuestro alimento, es nuestro pan de cada día, así que no es que digamos, híjole, otra vez hay que pararnos temprano, es al contrario, ¿no? Es que esto produzca una emoción, una ilusión, un gozo en nuestros corazones de poder estar cada mañana preparados para escuchar lo que Dios tiene para nosotros para cada día. Bienvenidos todos. Buenos días, bienvenidos a todos los que están viendo este programa y pues bueno, vamos a sentarnos a los pies del Maestro, ¿verdad? Para que siga enseñándonos y edificando nuestras vidas. Dios les bendiga. Amén. Muy bien, bueno pues antes de iniciar y orar por nuestro devocional, queremos recordarles y pedirles su apoyo, por favor, para la donación de alimentos y productos básicos que estamos recaudando en las instalaciones de nuestra congregación para poder ayudar a los hermanos que tienen necesidad. Son varias familias que tienen necesidad de comer, ¿verdad? De vestir y pues que nosotros podamos ser sensibles a la necesidad de ellos y podamos contribuir. Entonces yo espero en el Señor que ya el próximo lunes, yo creo que ya iniciemos con la segunda etapa. Ya estamos, este fin de semana vamos a armar todas las despensas que ya tenemos listas de los hermanos que ya han estado llevando, pero nos falta mucho más todavía
mucho, mucho más, así que por favor haga un fuerte esfuerzo, por favor, y bendiga a nuestros hermanos en la fe, a los pequeños que están padeciendo de hambre, de las cosas más básicas. Los trabajos pues se han venido abajo en todo el mundo y eso ha generado esta necesidad. Entonces, bueno, pues yo creo que nosotros hemos aprendido desde hace mucho tiempo la generosidad, el dar. Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Así que en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, usted puede ir y puede llevar su despensa. Ahí los hermanos le van a recibir y ya el próximo lunes vamos a iniciar con esta nueva etapa, que es la repartición, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga y que nos hable. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana, otra vez, Señor, porque has sido muy bueno con nosotros, muy generoso, muy paciente, muy misericordioso, y nos permites la vida, Señor, nos permites el entender que los tiempos son malos, son difíciles, y el tema de hoy, Señor, que vamos a hablar sobre la reflexión en la vida, que al ver esos días malos, esos días difíciles y la situación que estamos viviendo como país y en el mundo, pues nos lleve a una reflexión, Señor. Que en medio o dentro de esa reflexión nosotros podamos aprender muchas cosas, Señor, porque en eso consiste la sabiduría, Padre, en aplicar lo que conocemos, en aplicar el conocimiento que adquirimos, en aplicar las experiencias, Señor, que vamos teniendo a la vida. Eso es verdaderamente la sabiduría. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues hoy vamos a iniciar con nuestro devocional número 24, hoy 30 de abril del 2020, y el tema se llama Reflexionando sobre la vida. Es un gran tema el día de hoy que vamos a estar tratando sobre la reflexión de la vida. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 24, versículos 30 al 32. Mientras usted encuentra esta cita de Proverbios 24, 30 al 32, pues decirle que este libro de Proverbios está considerado en la Biblia como el libro de la sabiduría o la sabiduría de Dios. Nosotros podemos encontrar a través de este libro toda la consejería que necesitamos para vivir la vida. Vamos a encontrar sabiduría para tratar con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con la sociedad en general. El Señor habla mucho y trata mucho en este libro sobre el carácter de la gente, de la persona, sus conductas, sus formas de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro, es el libro de la sabiduría del Señor. Si en algún momento de su vida usted dice, yo no sé qué hacer aquí o no sé cómo tomar esta decisión, pues vaya a Proverbios, el Señor le va a hablar. Y dice así la palabra del Señor en Proverbios capítulo 24, versículo 30. Dice el proverbista: he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierto de ortigas, y su cerca de piedras estaba derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre esto, miré y recibí instrucción. La última parte lo voy a volver a leer. Dice: cuando lo vi, reflexioné sobre esto, miré y recibí instrucción. La situación que describe el autor de este versículo, pues seguramente con frecuencia se veía por los caminos de Israel. Mucha gente pasaría por este mismo lugar y verían el estado de descuido de este campo. La gente veía el deterioro con cierto asombro. Sin embargo, seguían por sus caminos en completa indiferencia. El escritor de este proverbio, como dice otra traducción, guardó en su corazón lo observado. Esto es impactante, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, debería subrayar esta frase, ¿no? Guardó en su corazón lo observado, o en la versión que leímos, subraye, reflexioné sobre esto, miré y recibí instrucción. Ahora, esto quiere decir que este hombre trató de descifrar el significado que tenía el triste cuadro que había contemplado.
Intentó ver más allá de lo visible para entender los principios o las lecciones de la vida que delataban esa escena de deterioro. Ahora, noten algo importante. Estas lecciones no están a la vista de los que pasan por la vida apurados y concentrados solamente en sus asuntos, sino que solamente se pueden discernir cuando añadimos al proceso de observación un riguroso ejercicio de reflexión. En el caso del esfuerzo del autor de Proverbios, esta reflexión dio fruto y recibió instrucción. Ahora, observemos con cuidado lo que voy a decir a continuación. Lo que está a nuestro alrededor, ya esto traduciéndolo a nuestra época, a nuestra vida, al día de hoy, lo que está a nuestro alrededor puede brindarnos o puede ofrecernos valiosas lecciones para nuestro propio caminar. Pero estas lecciones las vamos a aprender hasta que le demos el verdadero valor a la observación. Esto es muy importante. Nosotros vamos a aprender las lecciones de la vida, lo que sucede a nuestro alrededor, hasta que le demos el verdadero valor a la observación. Jesucristo en alguna ocasión a la gente que lo oía y sobre todo a aquellas personas que lo perseguían y siempre buscaban ponerle palabras en su boca que él no había puesto. Él en una ocasión dijo, ¿cómo escucháis? Sí, pues ¿cómo escuchan? Dando a entender, o el significado es, ustedes escuchan de una forma tan mal que malinterpretan todo lo que yo les enseño y todo lo que yo les digo. Y lo que vemos ahí en el pueblo de Israel o en estas personas era la carencia de la reflexión, era la carencia la falta de observación, que es lo que estamos diciendo, realmente de lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y como no observaban con dedicación, con una observación concentrada, podemos decirlo así, pues evidentemente algunos oían cosas que Jesús realmente no decía, como cuando él dijo, este templo lo derribaré en 3 días, y lo fueron y lo acusaron, le dijeron, nosotros le oímos decir que este templo él lo derribaría y lo construiría, en 3 días nuevamente, pero la Escritura dice que él no se refería a ese templo, sino al templo de su cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí hay un gran problema en nuestra actualidad de cómo escuchamos lo que escuchamos y cómo vemos lo que vemos. Porque todo lo que escuchamos y todo lo que vemos debe causar en nosotros momentos de reflexión y momentos realmente de observación. Estamos hablando del análisis de las cosas. Nosotros tenemos que analizar todo lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos que observar bien todo lo que pasa a nuestro alrededor para poder llegar a una conclusión correcta, ¿sí? Por eso es que estábamos leyendo aquí que el hombre falto de entendimiento, su campo está lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas, sus cercas, de piedras derribada, y cuando lo vi, dice el proverbista, reflexioné sobre ello y miré instrucción. Eso es muy importante. Ahora, entendiendo esto, pues debemos preguntarnos, hablando del verdadero valor que nosotros vamos a encontrar en la observación, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué hay a nuestro alrededor hoy que podamos observar? O diríamos, ¿qué no hay a nuestro alrededor que podamos observar, ¿no? Hay tantas cosas que ver, tantas situaciones que vemos, pues el sistema del mundo nos rodea de un pensamiento tan propio de él, que a veces los cristianos nos seguimos, ¿verdad? Y no nos sentamos a observar. Tenemos un grado a veces de falta de discernimiento, de insensatez, de análisis muy impresionante, muy grande. Un predicador decía que los cristianos modernos son como las avestruces, que todo se tragan, porque tú le avientas a un avestruz una botella, hasta una piedra,
un poco pintada, y el avestruz no tiene cerebro, no tiene capacidad de análisis y se come lo que le dan. Y así hay muchos cristianos en la vida, ¿no? Que se comen todo lo que oyen, todo lo que les dicen, oyen cualquier cosa en las noticias, ya se la creyeron, oyen cualquier consejo de cualquier persona y ya lo están llevando a cabo sin analizarlo, como por ejemplo esa noticia tan sonada que parece que el presidente de los Estados Unidos dijo que inyectarse cloro o tomar cloro podría ayudar a desinfectar. No leí muy bien el artículo, no quiero exagerar en lo que él dijo, pero algo de eso se comentó, y bueno, ahí tienen ustedes a decenas de personas inyectándose cloro y tomando cloro, ¿verdad? Creyendo que eso les iba a ayudar, y la gente en general es así, no analiza realmente lo que escucha, no lleva, el cristiano no está llevando delante de Dios los temas que ve, que observa que están sucediendo, ¿no? Sí, al leer estos versículos de Proverbios, pues nos damos cuenta que están haciendo una comparación con una viña, ¿verdad? Nuestra vida con ese campo, con esa viña, y habla de un hombre que evidentemente tiene esa viña descuidada, descubierta, sí, sucia, vieja, ahí arrumbada. Quizá era un hombre flojo, nada diligente y que no estaba dispuesto a trabajar en su viña, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos las situaciones de la vida? Decía mi esposo, y es un punto bien importante tener ese discernimiento, pero también siempre estar dispuestos a aprender algo nuevo, levantarnos todos los días pidiéndole al Señor y diciéndole qué es lo que hoy tienes para enseñarme, ¿no? ¿Qué es lo que hoy quieres que aprenda? Y que no solo que vea para criticar o señalar cómo está en la viña de los demás, sino que si tú estás viendo algo equivocado, en ese momento examinarnos y ver cómo está nuestra viña, cómo está nuestro campo, cómo la estamos trabajando, porque a lo mejor tu viña está peor que esta, ¿no? Y como no te das el tiempo para discernir, dices, no, mañana limpio los cardos, mañana voy a levantar la cerca, mañana, y nunca llega ese día. Entonces, sí es importante que en esta vida le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría, que estemos dispuestos a invertir el tiempo necesario para limpiar y trabajar esa viña, porque un campo, un jardín de tu casa, tus plantitas de tu casa, para tenerlas bonitas, sin animalitos y tener todo en orden, hay que invertir tiempo, ¿verdad? Sí. Y pedirle a Dios que nos ayude. Sí, dice el proverbio que el avisado ve el mal y se aparta, pero el insensato, el ingenuo, pasa y lo recibe. Así es, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no reflexiona sobre la vida. Estamos hablando sobre la reflexión sobre la vida. Ahora, yo decía que lo que está a nuestro alrededor puede brindarnos valiosas lecciones para nuestro propio caminar, y estas lecciones vamos a aprender hasta que le demos el verdadero valor a la observación. Y yo preguntaba, ¿qué hay a nuestro alrededor hoy que podamos observar? Bueno, el personaje de Proverbios vio lo siguiente, ahí en su versículo. Él dice en primer lugar que vio un campo y vio una viña. ¿Qué representa el campo? ¿Qué representa la viña? Bueno, Jesús en la parábola del sembrador nos enseñó que el campo es el mundo, pero en este proverbio hace un énfasis sobre la condición del corazón que da como resultado el descuido de la viña o el descuido de nuestro caminar con Dios. Así que aplicando este proverbio, pues podemos decir que Dios está mirando la condición de nuestro corazón siempre. Dios está mirando la condición de nuestro corazón siempre. A Dios no se le escapa nada. Nosotros somos personas muchas veces irreflexivas, ¿sí? Pero el Señor siempre reflexiona sobre la condición de nuestro corazón. Él nos creó, hermanos, Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y ¿sabes una cosa? El Señor no está dispuesto a perdernos. El Señor por eso nos enseña a través de su palabra que Él está al pendiente de nuestras obras, al pendiente de nuestro corazón, al pendiente del desarrollo de nuestra vida espiritual. Y lo que Dios quiere llevarnos siempre a través de las situaciones de la vida, de las anécdotas de este mundo, es precisamente a pensar y a reflexionar.
Entonces, podemos decir que Dios está mirando la condición de nuestro corazón siempre. De ahí que Proverbios capítulo 23, versículo 26, el Señor nos dijo: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Y saben una cosa, la única manera de reflexionar correctamente sobre los asuntos de esta vida es hasta que nuestro corazón le pertenece a Él. Es hasta que nuestro corazón le pertenece a Él. Si nuestro corazón no le pertenece a Dios, nuestra manera de concebir la vida va a ser superficialmente, es decir, no vamos a aprender nada. Nosotros en esta tierra ya convertidos a Cristo, ya nacidos de nuevo al Señor, ya no vemos la vida como la veíamos antes. Ahora nuestra vida está llena de observación, nuestra vida está llena de reflexión. Y eso es lo que estamos diciendo, que la única manera de reflexionar correctamente los asuntos de esta vida es hasta que nuestro corazón le pertenece a Dios. ¿Sí? Porque entonces, por medio del Espíritu Santo, Él nos da un discernimiento para poder reflexionar sobre los asuntos de la vida. O, por ejemplo, no sé si traiga algunos ejemplos más adelante, pero por ejemplo en la vida matrimonial, no es lo mismo nuestro matrimonio antes de Cristo que después de Cristo, ¿no? No es lo mismo un hogar antes sin Cristo y ahora con Cristo, porque ahora en Cristo, pues el Señor no concibe y el mundo pues nos observa y dice: ¿cómo es posible que si ahora tú te dices ser cristiano, vivas igual que cuando no eras cristiano? O vivas peor que cuando no eras cristiano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el cristianismo se supone que cuando nuestro corazón le pertenece a Dios, entonces ahora nuestro corazón tiene la capacidad de la observación y de la reflexión, ¿sí? Y sentarnos y meditar un poco y decirle: Señor, gracias porque lo que yo era antes, hoy ya no lo soy. Porque la forma en la que yo vivía antes ya no vivo hoy, porque mis pensamientos que yo tenía antes acerca del matrimonio, de cómo tratar a mi esposa, ese machismo que había en mi corazón, ¿verdad? Esa agresividad que había contra mi esposa, contra mis hijos, esos vicios que no me dejaban, todos los fines de semana llegaba borracho, insultando hasta a mis hijos, a mi esposa, hasta pateando al pobre perro que ni culpa tenía, ¿verdad? Pues hoy mi vida es diferente, Señor. Ahora yo puedo reflexionar y ahora yo puedo aprender de lo que viví, y ahora yo te doy gracias porque soy una nueva persona. He sido un hombre o una mujer regenerado. Entonces el análisis y la observación de lo que nos deja la vida es muy importante, pero solamente vamos a poder analizar y observar cuando ya Dios está en nuestro corazón, ¿no? O sea, ya el Señor nos dice: mira, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando el Señor nos dice eso, pues reflexionamos de una forma más profunda y le decimos: sí, Señor. Por ejemplo, las vacaciones que antes tú tenías con tus hijos, ¿qué clase de vacaciones eran? ¿Cómo pasabas esas vacaciones? ¿Cuáles eran tus experiencias, no? ¿Cómo vivías esos momentos? Ahora, ¿cómo vivimos esos momentos? Bueno, ahora salimos de vacaciones, nos divertimos, no tomamos cervezas, no fumamos, no decimos malas palabras, no ponemos música que deshonre a Dios. En la noche, antes quizá tú eras de los que dejabas a los hijos dormidos y te ibas al antro y te ibas a bailar, te ibas a la disco. Ahora pues es en la noche y te vas a los tacos con tus hijos, te cenas un chocomil con tus hijos y te sientas y reflexionas sobre la vida y dices: el mundo, mi vida hoy puede decir qué aburrida vida tienes. Vivías más feliz antes, pero tú te sientas como el proverbista nos está enseñando en esta lección, en esta clase el día de hoy, y dices: no, yo me siento y yo reflexiono. Y tú hablabas hace un momento del campo, ¿no? Sí. Y dices: veo mi campo, pues ya no está marchito como antes. Ahora, mi gozo verdaderamente no radica en la fiesta, en el baile, en el vino, en las drogas. Ahora mi gozo nace ¿de qué? Pues de ver una familia unida, de ver el gozo de Dios en nuestros corazones, de ver cómo ahora podemos disfrutar la vida realmente sin necesidad de todo lo que acabo de decir. Sí, así es. Ahorita que hablabas eso, me acordaba de hace tiempo,
una hermana venía y me daba su testimonio de cómo Dios había cambiado su matrimonio, su vida, cuando ellos llegaron al Señor, ¿verdad? Cuando ese corazón ahora le pertenecía a Dios, y ella decía que, dice, fíjese, desde que me casé, dice, llevaban ya 10 años de casados, 9 sin conocer de Cristo, dice, cuando salíamos de vacaciones, ¿sabe qué pasaba? Todas las noches mi esposo se iba. Ajá. Él me dejaba con los niños y él se iba. Ajá. A andar tomando, a andar con mujeres, a andar drogándose. Dice, llegaba hasta el otro día, en la mañana, lejos de estar con nosotros en la playa, con los niños desayunando, él estaba dormido, curándose la cruda, de malas. Dice, solamente se paraba, comía un rato y otra vez esperar a que llegara la noche y volverse a ir. Y decía esta mujer, realmente mis hijos y yo llevamos 9 años de mucho sufrimiento, de mucho dolor, dice, pero él nos llevaba a los mejores hoteles, a los mejores lugares, supuestamente para llenar esos huecos, ¿verdad? Y decía ella, pero mi esposo un día conoció a Cristo porque él fue el primero que entregó su vida al Señor. Dice, cambió tanto, dijo, fue un cambio radical, de tal modo que ahora en lugar de irse, dice yo, bueno, él se levanta, nos hace el desayuno, se va conmigo con los niños a la alberca y hasta me dice, ¿sabes qué, mi amor? Quédate otro rato más, estas vacaciones son para que descanses, porque todo el tiempo estás con los niños, haciendo el quehacer, cocinando. Entonces es un cambio radical, ¿verdad? Nuestra vida. Sí es importante que reflexionemos sobre cómo está nuestra vida, sobre todo cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está el corazón de nuestros hijos? Porque a veces nos enfocamos mucho en las actitudes y en lo que estamos haciendo, pero no nos vamos a la raíz, que es el corazón, sí, ¿verdad? Dice que la raíz de el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces debemos de cuidar qué hay en nuestro corazón. Sí, yo recordaba la vida de Lot. Sí, él fue un hombre que, aunque sorprendentemente en Apocalipsis él dice Juan, el justo Lot, ¿sí? Sin embargo, cuando observamos la vida de Lot, cuando reflexionamos la vida de Lot, pues vemos que fue un hombre que falló en aspectos tan fundamentales de la vida y familiar, como el irse a llevar a su familia a vivir a una ciudad totalmente degenerada, totalmente perversa, absolutamente inmoral, ¿sí? En aquella ciudad, por eso fue destruida Sodoma y Gomorra, pero él pudo haberse escapado de esa ciudad antes que Dios destruyera esa ciudad, pero él no lo hizo. La Biblia no nos explica qué fue lo que pasó, pero podemos aplicar lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Y si él hubiera tenido realmente momentos de observación y de reflexión, y él hubiese dicho, ¿qué hago aquí? Si yo caminé por años con mi tío Abraham, el padre de la fe, y él me enseñó el temor de Dios, él me enseñó los caminos del Señor, él me enseñó a ver al invisible, a andar por la vida caminando por fe. Y yo puse mis ojos en la llanura del Jordán. ¿Te acuerdas cuando se separaron? Yo puse mis ojos en la llanura del Jordán y yo decidí ir poniendo mis tiendas hasta llegar a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él no tuvo momentos de reflexión. Sí. Ahora, él tuvo una pérdida muy grande, la pérdida de su amada esposa, porque cuando ellos salen de Sodoma y Gomorra, ustedes ya conocen la historia, los ángeles le dijeron a Lot, vas a salir con tu familia, pero no vas a voltear atrás. ¿Por qué? Porque la esperanza está al frente, no está atrás. Pero la mujer de Lot tenía su corazón puesto ahí, y entonces ella fue disciplinada, castigada por Dios. Ella se convirtió en una estatua de sal y es una mujer que se perdió. Entonces, ¿por qué no reflexionamos en historias como estas? ¿Por qué no observamos eso? Lo que me acabas de decir, pues es impactante, porque vemos el testimonio de una vida sin Cristo y una vida con Cristo. ¿Y por qué no reflexionar sobre eso? ¿Y por qué no decir, yo quisiera una familia como esa? Porque ayer que hablábamos también de los héroes de la fe, decíamos, está bien, ellos son una nube tan grande de testigos en los cuales nosotros podemos reflexionar en sus vidas. Pero no son los únicos héroes de la fe. Hoy en la actualidad hay muchas familias que son buen testimonio para nosotros. Y al verlas, en lugar de codiciarlas, ¿verdad? Mejor reflexionar y decir, yo quisiera ser una familia como ellos, ¿no? Tener esa reflexión. Ahora, estamos diciendo entonces
que la manera de reflexionar correctamente sobre los asuntos de esta vida es hasta que nuestro corazón le pertenece a Él. Ahora, mientras tú hablabas, yo quería comentar, por ejemplo, la hermana Graciela Adriana Castro Ortiz. Ella, entendiendo bien la enseñanza, ella aplica y dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La hermana, aquí tenía otro comentario, la hermana Angie de Dávalos dice: en Cristo nos sentimos completos, ¿verdad? Y eso es verdad. Ahora, ¿qué vio el proverbista, o qué vemos nosotros para reflexionar en este proverbio que estamos estudiando? Bueno, dice que él vio, ya dijimos, vio un campo y una viña. Lo segundo que vio fue a un hombre perezoso, ¿sí? Y de entrada, sin buscarle mucho la aplicación, pues yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que verá el Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que verá el Espíritu Santo en nuestro campo? ¿Verá a hombres y mujeres diligentes? ¿Verá a hombres y mujeres trabajadores? ¿Verá a hombres y mujeres esforzados? ¿Verá a hombres y mujeres serviciales? Dice el hombre de Proverbios, el escritor de Proverbios, que él vio a un hombre perezoso. ¿Y sabes lo que significa la palabra pereza? Significa inútil o inutilidad, ¿sí? Entonces, el campo de este hombre era inútil porque era estéril. Pero escuchen bien, no era culpa del campo mismo, sino de la falta de diligencia de este hombre. Es decir, la inutilidad de este hombre produjo la inutilidad del campo. Y así es, porque también dice Jesús que todo lo que el hombre siembra es lo mismo que va a cosechar. Entonces, si tú no siembras en tu campo, en tu vida, el poder de la observación y de la reflexión, mira, como dice el proverbista, cuando pase el daño lo vas a recibir de frente. ¿Por qué? También dice el proverbio, ¿no?, que ninguno que va a construir una torre se sienta primero ¿a qué? A calcular el precio de la torre. ¿Por qué? Porque si no calculamos, si no reflexionamos, si nos alcanzan los materiales, ¿qué va a pasar? Dice que entonces no vamos a terminar la construcción y toda la gente se va a burlar. Entonces, de eso estamos hablando, de la inutilidad de nuestra observación, que va a producir una inutilidad en nuestro corazón o en nuestra familia, en nuestro campo. El campo de este hombre entonces era inútil, no por culpa del propio campo, sino por la falta de diligencia de este hombre. Y la vida nos debe dejar muchas enseñanzas, tanto buenas como malas. Pero el problema es no darles a estas enseñanzas la utilidad que corresponde, ¿sí? Sí. Por ejemplo, si enfermamos, ¿qué vamos a hacer con esa experiencia de la enfermedad, no? Hay muchos, ustedes saben, estamos cansados de predicar esto, pues que le reclaman al Señor. Y le preguntan, ¿por qué a mí, Señor, si yo soy tan bueno? O si yo soy un buen cristiano, no dejo de ir a la iglesia, o sirvo en la iglesia, si doy mis ofrendas, y ahora voy a apoyar a los más necesitados. ¿Por qué a mí? Y yo te digo algo, ¿por qué mejor no reflexionas sobre esta enfermedad? Sí, es importante reflexionar en todo lo que está pasando. No esperes a que te pase a ti. Sí. Observa a los demás, no seas perezoso y observa la vida de los demás, lo que decía, no para juzgar, sino para que tú aprendas. Estás viendo que tus padres se enfermaron o que tu vecino enfermó, ver por qué enfermó, y muchas veces se enfermaron, ¿por qué? Por la mala alimentación, por la falta de descanso, porque hay estrés, y tú dices, ¿hay estrés? Sí, es que es una mujer que se preocupa de todo, y ese estrés la llevó a una enfermedad a tal grado que cayó en una depresión. Bueno, ¿qué tengo que aprender a hacer yo? Pues a confiar en Dios, en medio de las dificultades, a confiar en Dios, a no llenarme de estrés, sino mejor poner toda la necesidad en las manos de Dios. Ahora, ¿cómo se están alimentando ellos y cómo te estás alimentando tú? A lo mejor ellos están enfermando, sí, pero porque no se alimentan bien, porque todos los días comen carne de puerco,
porque en la cena son unas cenas de un gran manjar donde hay harinas, donde hay tacos, donde al otro día son tostadas de carne de puerco y al otro día, bueno, una alimentación pésima, todo el tiempo tomando refrescos de cola, eso enferma el cuerpo. Entonces, ¿qué debemos de ver nosotros? Lo que está pasando en ellos, reflexionar y nosotros no hacerlo. Al pensar en todo esto de la reflexión, yo pensaba, por ejemplo, en nuestros hijos. Debemos de estar muy atentos en el campo, en el corazón y cuidar el corazón de nuestros hijos. Hace tiempo, una de mis hijas nos platicó, ¿verdad? Un compañero de la secundaria que se suicidó. Porque de la preparatoria se suicidó. ¿Por qué? Porque era la 4ª vez que él iba a hacer su examen a la universidad y no se quedaba. Y como su papá siempre le decía, eres un necio, eres un tonto, eres el único hijo que tengo, en lugar de estar al frente de mis empresas, mira, no sirves para nada, porque el hijo quería estudiar algo contrario a lo que el papá decía. El hijo se suicidó y le hizo una carta a su padre diciéndole, no te voy a volver a dar más problemas, perdóname por no ser el hijo que tú quieres. Cuando mi hija me platicó eso, en lugar de juzgar a ese hombre, yo le dije, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y hablé con mi esposo, ¿recuerdas? Y yo le dije, ¿sabes qué? Debemos de tener mucho cuidado en el trato y las palabras que le damos a nuestros hijos cuando a ellos no les va quizá bien en la escuela. Porque si ellos se están esforzando, si ellos están estudiando, si ellos ya se prepararon y no se quedaron en la universidad, o en la prepa o en la secundaria, ¿qué reciben de nosotros? ¿Un menosprecio? ¿Un maltrato? ¿Un reproche? ¿O reciben una palabra de esperanza de decir, no hijo, tranquilo, tú hiciste lo que tenías que hacer, pero sabes, Dios seguramente tiene una opción B, tranquilo? Entonces, en todo tenemos que discernir, es bien importante discernir, pero para cuidar esos campos se requiere invertir tiempo y no ser flojos. Pablito, ¿te acuerdas una vez que me escribió una cartita? Sí. Y me puso, mamá, perdóname, porque no pude hacer la tarea. Por favor, te suplico que me perdones. Eso fue apenas, en esta semana pasada. Sí, fue apenas hace unas semanas. Y cuando yo vi esa carta, se la llevé a Dani y le dije, mira lo que está escribiendo Pablito. Tenemos que cuidar el corazón de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque para él no hacer una tarea, es reflexionar, ¿verdad? Discernir, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, invertir el tiempo necesario para cuidar ese campo y ir con mi hijito y decirle, ¿sabes qué, Pablito? No te preocupes, tú ya lo intentaste, ven, te voy a ayudar. Y si yo no puedo, vamos a investigar en internet, vamos a preguntarle a las personas que lo saben hacer, pero quédate tranquilo. Y eso a nuestros hijos les da una seguridad, les da una tranquilidad. Sí, la observación y la reflexión sobre la vida, que es lo que estamos hablando, pues nos va a dar el éxito. Va a traer a nuestra vida el entendimiento de las cosas, porque cuando tú me comentaste eso de Pablito, observamos inmediatamente y llegamos a ciertas conclusiones, ¿verdad? No lo vamos a presionar tanto, lo vamos a ayudar más. Él es más sensible. Él es más sensible, pero ahora sus hermanos son diferentes. Entonces, ¿te imaginas nosotros diciéndole a Pablito, ¿por qué no eres como Dani? ¿O por qué no es como Melody o como Débora o como Valeria? O te voy a dar por no haber terminado la tarea. Eso sería falta de reflexión, falta de observación, de análisis. Yo me recuerdo también cuando mi madre, que ahora ya está con el Señor hace muchos años, hace más de 20 años, ella fue al médico porque se sintió muy mal. Ella ya era diabética y yo la acompañé. Hace más de 20 años, yo tendría 22 años, 23, no sé, 23 años de edad, la acompañé. Y entonces el doctor pues le revisa sus clínicas, sus análisis, y pues ve que ella está muy alta del azúcar y la regaña. Y la regaña muy fuerte enfrente de mí y le dijo, usted es una mujer que no ha tenido cuidado de su salud y de seguro de tomar puro refresco y muchas harinas y mucho pan y mucho esto y mucho lo otro. Cuando el médico le estaba hablando a mi mamá de esa manera, yo sentía que era Dios hablándome a mí. Entonces, aplicando este proverbio, yo comencé a observar y a reflexionar
sobre el daño que yo hace más de 20 años le estaba causando a mi cuerpo comiendo exactamente lo mismo. A partir de ese momento yo le pedí al Señor su gracia y le pedí al Señor su fortaleza, y saben, desde entonces yo dejé de tomar el refresco. ¿Sí? Dejé de tomar el refresco y el Señor, bueno, en ese sentido me dio entendimiento, pero yo tuve que ser sabio y observar y analizar y reflexionar sobre los asuntos de la vida. Por eso decíamos, si enfermamos, ¿cómo reflexionamos, no? Si tenemos un accidente, es para reflexionar también. Señor, ¿por qué pasó esta situación? ¿En qué me quieres llamar la atención a mí? O sea, ¿de qué forma quieres llamar mi atención para yo darme cuenta de lo que está pasando? Si te corren de trabajo, lo mismo. Si tu hijo se fue de la casa, lo mismo, la reflexión, ¿por qué se fue? Conocemos situaciones de jovencitos que se han ido de su casa. Fíjense, cuando uno de los padres es cristiano y el otro no es cristiano, y resulta que el hijo cristiano decide irse de la casa del papá que es cristiano y se va a la casa del papá que no es cristiano. Y le decimos, pero ¿por qué haces eso? Deberías de estar con tu papá, con la parte de tu papá que es cristiano y no con la que no es cristiana. Y ella nos dice, bueno, lo que pasa es que aquí en la casa de mi papá, donde es cristiano, me tratan mal y me hablan mal y me ofenden. Y allá con mi papá que no es cristiano, me trata mejor. Entonces yo digo, ¿por qué el cristiano no reflexiona sobre esos asuntos? Y luego la muchacha va y viene a la misma casa, y cuando regresa a la casa del cristiano, le pasa lo mismo. Entonces, una experiencia así nos debe llevar a la reflexión y a la observación. Cambiar, correcto. Entonces, si tu hijo, si abortaste un bebé, bueno, no hablo de esos abortos deliberados, ¿no? Sino que no se logró tu bebé, reflexionamos. ¿Qué aprendimos de todo esto? ¿Sabes? Nos sabemos de memoria Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice que todo trabaja para bien a los que amamos al Señor. Entonces, dejemos que la vida trabaje para nosotros, dejándonos una enseñanza, dejándonos principios sobre los cuales nosotros reflexionemos y analicemos y podamos mejorar. En tercer lugar, lo que vio el proverbista es que ese hombre además era falto de entendimiento. El entendimiento en la Biblia es descrito como las emociones, el corazón, los pensamientos y la voluntad de la persona. Es decir, que el problema realmente de la falta de entendimiento está en nuestra voluntad, está en nuestro corazón. Por ejemplo, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel al rechazar a Jesús. Su corazón, sus pensamientos y su voluntad estuvieron completamente cerrados hacia Jesús. Un rechazo total contra Cristo. Miren lo que dice Jesús mismo de ellos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte o juntar a sus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Noten, y no quisisteis. Y no quisisteis. He aquí, vuestra casa se os deja desierta. ¿Por qué? Porque no quisisteis. El Señor entiende nuestros momentos a veces de falta de fe, de incertidumbre, de incredulidad en algunas cosas. Pero lo que Dios no acepta es el pecado, es el rechazo total. O sea, porque tú puedes estar pasando por una situación que no entiendes, ¿sí? Pero cuando tú la entiendes y rechazas la enseñanza que te está dejando esa situación, el Señor dice, tu casa será desolada o tu casa será dejada en desierto, ¿no? Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en este momento, que la vida es para reflexionar, la vida es para realizar las cosas que están sucediendo. Sí, para analizar, las cosas que están sucediendo. Un cristiano que no quiere reflexionar es un cristiano falto de entendimiento, que su vida espiritual quedará desolada, quedará desierta. En cuarto lugar, el hombre de Proverbios vio también que el campo y la viña de ese hombre estaba llena de cardos y ortigas. Y estas son los cardos
y las ortigas son las malas hierbas que van creciendo y van echando a perder los buenos campos. También son los espinos, ¿sí? Como esos espinos en la parábola del sembrador que ahogaron la buena semilla. Bueno, eso es lo que está pasando precisamente aquí. Y sabes una cosa, cuando no reflexionamos sobre la vida, todas las espinas, las malas hierbas, los pecados del mundo, la suciedad del pecado, las mentiras de Satanás y la oscuridad de las tinieblas van a llegar a nuestro corazón y lo van a echar a perder. Eso es algo inevitable. Por eso tú decías, querida, ¿verdad? Al principio de la enseñanza, tú decías, hay que cuidar nuestro campo, como cuidas tu jardín. Si tú quieres tener flores bonitas, lo vas a abonar, lo vas a regar, con tus propias manos vas a salir y le vas a enderezar la ramita, le vas a limpiar la hojita, la florecita, ¿sí? Porque te preocupa tu jardín, porque tú quieres que tu jardín esté sano. Y eso es lo que está diciendo aquí el proverbista. Si tú eres capaz de cuidar un jardín, ¿verdad? Si tú eres capaz de cuidar tu trabajo, si eres capaz de cuidar tu negocio, con mayor razón tienes que tener el entendimiento que tu cuerpo, tu corazón, tu vida, tu familia, tiene que tener mayor atención. Tiene que ser mayormente atendido y cuidado, y que esas manitas que limpian la hojita, que sean las mismas manos que acarician de amor a tu esposa, que acarician de amor a tus hijos, que eres capaz de decir palabras de amor. ¿Cuántos padres no le dicen te amo a sus hijos porque es anticuado según ellos, ¿verdad? Y según los hijos. Yo he contado en algunas enseñanzas cómo, a propósito, yo abrazo a mi esposa, la agarro de la cintura, le doy un beso cuando están nuestros hijos, y a veces nuestros hijos nos llegaban a decir, ay papá, qué anticuado, qué ridículo, eso ya está pasado de moda. ¿Se dan cuenta lo que el mundo está sembrando, esas ortigas, esas hierbas, esas espinas en los corazones de ellos, para que lo que es bueno lo vean como anticuado, ¿verdad? Como algo ridículo. Una ocasión le di un beso a mi esposa y llegó Pablito y dijo, guácala. No, que guácala ni que nada, todo lo contrario. Pero tenemos que enseñarles y tenemos que cuidar sus corazones. Y tenemos que enseñarles lo que es el verdadero amor, el romanticismo basado en Dios, en el corazón de Dios, porque también el romanticismo se ha terminado en tantas y tantas parejas cristianas, ¿verdad? Porque no lo han cuidado. Quieren ser románticos con la secretaria, quieren ser románticos con la vecina, pero no quieren ser románticos con su esposa. Tienen descuidado su hogar. Tienen espinos, tienen cardos, tienen ortigas, tienen malas hierbas, tienen animales ponzoñosos que ya se han metido ahí, ¿sí? ¿Qué nos deja la vida cuando vemos todo eso? Una reflexión y el poder de la observación, ¿sí? Sí, debemos ahora reflexionar. Entonces, a veces le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué aprendieron de tal o tal experiencia con sus amigos? Ellos, como nuestros hijos, como los hijos de ustedes, muchas veces tienen experiencias malas, experiencias difíciles, enfrentamientos con sus profesores o con sus alumnos, ¿no? Apenas estábamos viendo una clase en línea que mi hijo estaba tomando, y dice uno de mis hijos, ay, ese es el profesor fulano de tal, el que siempre se les queda viendo a las niñas. ¿Y nosotros qué? Sí, y dice Danielito, dice, sí, cuando las niñas del salón de mi hermana y de otros salones están haciendo deportes, el maestro les dice, a ver, van a bailar este bailecito. Sí. Y dice Dani, y el bailecito es así, y Dani comienza a hacer los movimientos del baile, dice, y el profesor se pone atrás de ellas y las empieza a ver. Nos estamos enterando hasta apenas hace 2 o 3 días de esa situación. Sí. Tenemos que ir nosotros a la escuela y tenemos que hablar con los profesores. Vamos a tener que hablar de esta situación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa el campo, el corazón de nuestros hijos. Porque no queremos que lo llenen de espinos. No queremos que lo llenen de malas hierbas. Sí. No queremos que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. No queremos que nuestros hijos se acostumbren a ver esas cosas como buenas cuando en realidad son malas. Sí, en realidad todos esos cardos y esas ortigas es el pecado. ¿Qué pecado hay en tu campo?
¿Qué pecado hay en tu corazón? ¿Qué pecado hay en el corazón de tus hijos? Ahora, no podemos dar lo que no tenemos, evidentemente, porque a veces vemos hijos que están practicando pecados, pero los papás son iguales. O sea, los papás son iguales, entonces, ¿con qué autoridad tú vas a ir a enseñar a tus hijos? ¿Cómo les vas a enseñar a cuidar ese campo, que sea fértil, que florezca, que esté lleno de la palabra de Dios, cuando tu corazón está lleno de pecado? Dicen que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca. Entonces, ¿qué es lo que tú has atesorado? A lo mejor en tu corazón has atesorado la mentira, la lascivia, el desorden, el robar, y eso mismo hay en el corazón de tus hijos, porque lo ven en ti. Entonces debemos de reflexionar y ver cómo estamos cuidando el campo de nuestros hijos. También es que ahora que están las clases en casa, que están haciendo esos videos, pues uno se da cuenta de muchas cosas. También, ¿te acuerdas? Estaba nuestra hija, la de preparatoria, en clase, y la maestra les está dando indicaciones, y vemos cómo la niña del otro lado le contesta con en una desobediencia total, en un desorden a la maestra, y la confronta y le dice, no lo hice, no lo voy a hacer porque no lo puedo hacer. Y la maestra le dice, ok, entonces te voy a poner falta y te voy a bajar un punto. Y le hace, bueno, está bien, nada más porque usted me lo pide, lo voy a hacer. Vemos una irreverencia hacia los profesores, una falta de respeto, pero muchas veces eso lo han aprendido de los padres, porque de la misma manera va uno a hablarle a los maestros con una falta de respeto, una irreverencia en cosas absurdas, ¿verdad? No como dice mi esposo, que esta conducta de este maestro, ¿verdad? Donde hay que ir y hablar y enfrentar la situación y confrontar al maestro, pero hay cosas donde no nos están metiendo a nuestros hijos en un orden y en una disciplina y no nos gusta, nos gusta, y vamos y encaramos a las maestras. Entonces, reflexionar todo esto que está pasando y lo que vemos, que nos enseñe, ¿verdad? Observar, no ser flojos. De verdad, aquí se tiene mucho que ver el invertir tiempo. Dice Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ahora, a este respecto, la hermana Esther nos hace una extraordinaria aportación. Dice, las experiencias de otros nos deben enseñar. No es necesario experimentar lo mismo cuando vemos los malos resultados en otros. Aprendemos a observar y a aprender. La palabra de Dios nos habla de ejemplos de personajes que cometieron muchos errores y vemos sus consecuencias para nuestra enseñanza. Amén. Y el hermano Cas dice, bienaventurado, nos cita Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Lo que ayer hablábamos. Exactamente. Ahora, nosotros los esposos debemos también estar muy atentos para no dejar que los cardos y las ortigas vayan a contaminar nuestro matrimonio, nuestro hogar. Debemos reflexionar sobre las tragedias que vemos en los matrimonios que no tienen a Dios para no caer o incurrir en lo mismo. ¿Se acuerdan de la experiencia, por ejemplo, de Jonás en el estómago del gran pez? Bueno, él estuvo a punto de morir, se sentía desesperado, se puso a cuentas con Dios, y cuando el pez lo vomitó, ¿qué fue lo primero que hizo Jonás? Hizo lo que Dios le había mandado hacer desde un principio. ¿Qué hizo Jonás? Reflexionó en su experiencia y cambió su actitud. Lo mismo hizo el hijo pródigo después de haber desperdiciado su herencia. Reflexionó, pensó, recordó y analizó y dijo, los trabajadores de mi padre viven más dignamente que yo. Volveré a mi padre y rectificaré, ¿no? Y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme cuando menos como uno de tus jornaleros. Reflexionó. El poder de la reflexión, el poder de la observación. Y en número 5, además vio que la cerca estaba destruida, es decir, no tenía protección, era vulnerable a todo, el campo estaba abierto a cualquier intruso. Y eso es lo que pasa cuando no reflexionamos y no aprendemos de los acontecimientos de la vida. Dejamos la puerta abierta a toda clase de intrusos para que entren y destruyan nuestro campo, nuestro corazón.
¿Y sabes quiénes son esos intrusos? Son espíritus malignos que van a usar a toda clase de personas para que entren y salgan de nuestras vidas las veces que quieran y manipulen nuestro corazón, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Sabes por qué van a entrar? Porque la cerca está destruida, ¿verdad? La cerca está derribada. Es decir, que cuando eso sucede, quedamos expuestos a cualquier ataque del diablo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y Lucas capítulo 11, versículo 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, este versículo es tremendo, escúchelo con atención. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Ahora noten lo siguiente, por favor. Cuando nosotros vinimos a Cristo, Satanás se fue de nuestras vidas, definitivamente, pero o en ese momento, no quiero decir instantáneamente, pero eso no quiere decir que se fue para siempre, porque Satanás es un ser tan perseverante que todo el tiempo va a estar regresando para ver si puede volver a tenernos bajo su dominio. El problema de muchos cristianos es que le abren la puerta al diablo, una puerta tan grande que Satanás cuando regresa, no regresa con la misma fuerza con la que estaba antes. No, regresa con otros 7 espíritus peores y el estado de esa persona resulta peor que antes de haber conocido a Cristo. ¿No le parece impresionante? Pero hay una causa, y aquí es donde quiero que pongan atención, de por qué regresó con 7 espíritus peores y tan fácilmente volvió a tomar control de su vida. ¿Saben cuál es esa causa? Que cuando el enemigo volvió a acechar a este hombre, dice el texto, encontró su casa barrida y arreglada. Barrida y arreglada. Ahora eso suena bien. ¿Quién no quiere tener una vida arreglada? ¿Quién no quiere tener una vida barrida? Bueno, eso hasta me suena a santidad, ¿no? Pero escuche bien, pero el punto es que nuestra casa, nuestra vida, nuestro campo, no solo debe estar limpia, sino habitada también. Y ese fue el problema, que la casa de este hombre no estaba habitada por Dios. No estaba Dios allí. Dios no era el centro de su vida. Simplemente él, quizá en sus fuerzas, por medio de sus obras, su sistema de obras, pues trataba de limpiar su casa. Me voy a portar bien, no está bien engañar a mi esposa, no está bien tratar mal a mis hijos, no está bien robar. Y usted sabe el sistema de obras, ¿no? Que la gente cree que por obras se va a ganar el favor de Dios o se va a ganar su salvación, el cielo. Y parece que este hombre estaba así. Él tenía su casa limpia en ese sentido, pero no estaba habitada por Dios. Y cuando nuestro corazón, nuestra vida no está ocupado, no está habitado por Jesús y por el Espíritu Santo, somos presa fácil del enemigo para que haga de nuestra familia lo que se le dé su regalada gana. Y a lo mejor tú estás viviendo eso en este momento, porque a lo mejor tú dices, ahora entiendo, porque yo conocí a Cristo y le abrí la puerta de mi corazón, de mi vida, pero me duró muy poco. Me duró muy poco y ahora, y bueno, sé que es malo hacer esto o aquella, pero realmente Jesús no habita en mi hogar. Jesús no es ese huésped especial, ¿verdad? El dueño de mi corazón, el dueño de mi hogar, de mi familia. Y obviamente Satanás ve eso y dice, ¿sabes qué? Pues es que esto no se trata de tus propias obras, no se trata de tus esfuerzos. Entonces él viene con 7 espíritus peores y el estado posterior es peor que el primer estado. Por eso pasó lo que pasó. Este hombre no reflexionó, se descuidó y la consecuencia fue una vida fatal, fue una vida destruida. Ahora, el ejercicio de reflexionar nos libra pues de simplemente menear la cabeza frente a las faltas de los demás o de darle rienda suelta a las críticas que no edifican ni aportan nada a la situación. Eso es lo que a veces hacen muchos cristianos.
Vemos los errores de los demás y solo meneamos la cabeza en desaprobación y decimos, qué mal está ese hermano, ¿verdad? Vemos el pecado en el mundo, las marchas gay, las marchas feministas, la inmoralidad, la corrupción, el desamor, el odio. ¿Y qué es lo único que hacemos? Bueno, solamente meneamos la cabeza en desaprobación y decimos, qué mal, ¿verdad? Y no hacemos nada. Eso es lo que hacía la gente que pasaba junto a Jesús cuando Él estaba en la cruz. Allí en Mateo 27, versículo 39, dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza nada más. Lo veían en la cruz y decían, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Qué increíble, ¿verdad? Esta gente juzgaba a Cristo y solo meneaban la cabeza. Eran tan ciegos, pero tan ciegos que no recibieron la instrucción de esto, no recibieron la enseñanza de este proverbio, no recibieron la sabiduría por la sencilla razón de que no reflexionaron en ningún momento. Porque si ellos hubiesen reflexionado, sin duda alguna habrían recibido el regalo de la salvación por gracia. Pero no reflexionaron. Y cuando nosotros no reflexionamos en las experiencias de la vida malas o buenas que vemos de otras personas, ¿sabes qué? Nos perdemos el regalo tan grande que nos están enseñando esas experiencias que otros están viviendo. Sí, porque la Escritura dice que la palabra, Pablo le escribió a Timoteo, que la palabra es útil para enseñar, es inspirada por Dios, ¿no? Y es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Entonces todo lo que vemos, como decía la hermana Esther en su comentario, nos enseña sabiduría y nos permite reflexionar. Menear la cabeza es lo que nos enseña este proverbio. Menear la cabeza no es lo que nos está enseñando este proverbio. La enseñanza es que reflexionemos lo que vemos en la vida y recibamos instrucción de ella, ¿verdad? Por cierto, la enseñanza del día de ayer que ministraste a las mujeres estuvo muy buena y habló sobre las mujeres que deben ser admiradoras de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Les recomendamos a las mujeres que no lo pudieron ver, aquí está en esta página, que la puedan ver. Ahora, una reflexión bien aplicada puede ser algo sumamente provechoso siempre y cuando busquemos aprender de las variadas situaciones que nos presenta la vida. De hecho, este es un tema recurrente en el libro de los Proverbios, la reflexión. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Proverbios, el escritor dice que la sabiduría clama en las calles, la sabiduría clama en las plazas, alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¡Wow! Eso lo dice Proverbios 1, 20 y 21. Entonces, noten los 4 lugares mencionados en donde podemos encontrar sabiduría: en la calle, en las plazas, en las esquinas y en las puertas de la ciudad. Ahora, ¿qué son estos lugares? ¿Tienen algún significado espiritual? No. Estos lugares son lugares donde se llevan a cabo las actividades de la vida cotidiana. Nos está hablando del mercado, del tianguis, del parque, de la calle, del supermercado, del subirte al transporte público, en el metro, en el pecero, el vecino. Nos está hablando de los lugares o de las actividades cotidianas. Allí es donde nosotros debemos aprender. En la cotidianidad de la vida es donde podemos nosotros aprender muchísima sabiduría. Ya esta enseñanza ya la llenamos de muchos ejemplos. Hasta de la hormiga. Hasta de la hormiga, perezoso, dice la Escritura, ¿verdad? Hasta que no tiene capitán, dice la Escritura, ¿no? Y sin embargo la hormiguita trabaja y como un ejército bien ordenado, ¿verdad? Administra su alimento para la época de invierno. Sí, como ahorita, ¿verdad? Lo que estamos pasando, que muchos, pues no se puede salir a trabajar, algunos no están recibiendo un sueldo o eran comerciantes y no pueden salir a vender sus productos. Y yo creo que esto que está pasando, bueno, no creo, así debe de ser, nos debe de dejar una gran reflexión. Ajá. Y una gran enseñanza. Una de ellas, ¿cuál es? Bueno,
Hay que lavarnos las manos todo el tiempo, hay que ser más limpios, hay que ser ordenados, buscar la limpieza, ¿verdad? Siempre. Otra que yo le decía a mi esposo, yo creo que eso de andar saludando de beso a todas las personas, también a lo mejor es algo que vamos a tener que aprender y disminuir un poco esa situación, porque en ese saludo de beso se pueden contagiar muchas enfermedades. Otra enseñanza que nos deja es ahorrar. Es importante que aprendamos a ahorrar. ¿Y por qué? Porque cuando vienen las situaciones como ahorita que está pasando, que a lo mejor no hay trabajo, muchos no tenían absolutamente ni un peso ahorrado y a lo mejor pueden decir, no, es que para mí es imposible. Bueno, si tú ahorras diario 20 pesos, si tú ahorras diario 50 pesos según tus posibilidades, 10 pesos, 10 5 pesos, tú ya pasa. tienes algo para cuando vengan los momentos de escasez, para cuando venga una enfermedad, poder ir a pagar un médico, pero es importante ahorrar. Entonces, estamos hablando de reflexionar, ¿verdad? Claro, sí. Reflexionar y siempre estar atentos para aprender. Decía también mi esposo un punto importante, ¿verdad? Que cuando no hay un cambio en nuestro corazón, cuando nuestro corazón no está cercado y no lo cuidamos, bueno, vienen esos demonios y no solo viene uno, sino viene con 7 más. Y me acuerdo de un testimonio, y a lo mejor puede ser tu caso, de una señorita que decía que ella siempre luchaba por cambiar sus actitudes porque sus padres eran cristianos, ella conocía, pero no era cristiana, y ella decía, yo dejaba de mentir porque no quería tener problemas, pero al rato me daba cuenta que ya no estaba solo mintiendo, sino mentía y estaba tomando dinero. Después ya no solo mentí y tomé dinero, sino que mentí, tomé dinero y caí en pecados de fornicación. Y ella empezaba y ella lloraba y decía, para mí fue muy difícil porque por más que me esforzaba, no podía salir adelante. Pero ¿qué pasaba? No había una cerca. En su corazón no moraba el Espíritu Santo. Su corazón no estaba lleno de la palabra de Dios. Y ella decía, pero ahora que soy cristiana, ahora yo sé que en mi corazón mora el Espíritu Santo. Ahí habita, está habitado por el Espíritu Santo. Y ¿saben una cosa? Ya no soy lo que antes fui y nunca más voy a ser, ¿verdad? Porque es una vida, un corazón que ya está cercado, protegido. Protegido. Sí. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Sí, claro. El Espíritu Santo. Dice la hermana Eris Paz, estuve a punto de divorciarme de mi amado esposo y el ver a todos aquellos que yo conocía divorciados me llevó a reflexionar y dije, no quiero eso para mi vida ni para mis hijos. Y gracias a Dios, Él sigue cada día restaurando nuestro matrimonio para honra y gloria de su nombre. Bueno, es como dice el dicho, ¿verdad? Que podemos experimentar en cabeza ajena. Sí. Y eso es lo que nos está enseñando el proverbio. El proverbio significa sabiduría. Entonces, muchos de nuestros dichos son extraídos precisamente de principios bíblicos. Ahí es donde nosotros vamos a aprender mucha sabiduría en nuestra vida cotidiana. Y así como la hermana, yo sé que cada uno de ustedes tiene sus experiencias que han aprendido. Otros han visto y no han aprendido, desafortunadamente. En mi caso, yo recordaba, por ejemplo, yo tuve un pastor que durante esos 10 años que él fue mi pastor, su trato hacia mí fue un trato realmente malo, inhumano, no de un siervo de Dios. ¿Saben? Este pastor me golpeaba literalmente, me golpeaba, me ofendía, me hablaba con groserías, me menospreciaba, me hablaba mal de mis padres y una infinidad de cosas terribles. Pero cuando a mí Dios me llamó al pastorado hace 15 años, lo primero que pasó por mi mente fue todo lo que Él había hecho conmigo. ¿Y saben lo que hice? Lo que dice el proverbio, reflexioné, pensé, recordé, analicé y observé todo lo que este hombre había hecho hacia mí y llegué a una conclusión. Y la conclusión fue la siguiente: este hombre es un buen ejemplo de un mal ejemplo. ¿Sí? De lo que no se debe hacer. Sí, este hombre hoy es un buen ejemplo de un mal ejemplo, de lo que no se debe hacer. Y eso fue justamente lo que dije: jamás
voy a hacer lo que Él hizo, voy a hacer con alguien lo que Él hizo conmigo. Jamás voy a tratar a una persona como Él me trató a mí. Entonces, esa experiencia que yo viví durante 10 años trajo a mi corazón sabiduría y trajo a mi corazón entendimiento. Recibí instrucción, aprendí sabiduría. Y en medio de la vida podemos descubrir muchas lecciones valiosas que son en realidad la esencia de lo que significa ser sabio. Es un error creer que solamente podemos aprender dentro del marco de un aula o asistiendo a algún evento especializado en ciertos temas. La sabiduría está a disposición de todos los que tienen ojos para ver y un corazón dispuesto a meditar en lo que ven a su alrededor. ¿Has visto aquellos médicos que te dicen no fumes porque te va a dar cáncer en tus pulmones y ellos fuman? Sí, absurdo. No tomes vino porque te va a dar cirrosis y ellos se emborrachan. ¿Sabes qué es eso? Falta de sabiduría. Sí. Ellos tienen el conocimiento, pero no tienen la sabiduría y no tienen entendimiento. Tú sabes las cosas que no debes hacer y las haces. Y si las haces, eres un hombre que no tiene sabiduría. Eres una mujer falta de entendimiento. Eres una mujer y un hombre propenso a que vengan 7 espíritus peores y tu estado posterior sea peor que el primero. Tienes que aprender sabiduría de las cosas que ves en la vida, de las experiencias de la vida. Hoy en esta cuarentena dicen, no, que fulanito nos enteramos que se contagió porque anduvo en el tianguis. Y tú dices, a mí no me va a pasar nada, voy al tianguis. Te falta sabiduría. No eres una persona prudente, no eres una persona entendida. Y si tú dices, es que yo tengo que salir al trabajo, bueno, ponte tus guantes, ponte tu cubrebocas, no saludes de mano, no saludes de beso, mantén tu sana distancia de por lo menos de 1.5 metros, 2 metros, que es lo que nos recomiendan. ¿Sabes? Estamos expuestos a todo eso y el Señor nos prueba nuestra sabiduría, prueba nuestra obediencia al Señor. Y muchos dicen, ay Señor, ¿por qué? Si yo soy tu hijo y mira, me contagié y me enfermé. Y claro, cuando empezamos a preguntarte, dices, no, pues es que yo pensé que nada me iba a pasar. Me tomaba el tepache de la esquina de la avenida que vendía la persona, aquella mugrosita que se limpiaba la cara. ¿No vieron un video cómo en los tianguis se están vendiendo los cubrebocas? Y para meterlos en la bolsita, el vendedor agarra la bolsita y le sopla y mete el cubrebocas, sopla y mete... ¿No? Nos falta tanto entendimiento. La sabiduría está en las calles, la sabiduría está en las plazas, la sabiduría está en las esquinas, lo acaba de decir el proverbista. Allí está la sabiduría. Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento, adquiere entendimiento, adquiere inteligencia. Y para terminar, el reconocido comentarista Matthew Henry dijo en su comentario a este respecto, es mejor adquirir sabiduría que oro. El oro le pertenece a otro, pero la sabiduría puede ser nuestra. El oro solamente sirve para el cuerpo y para este tiempo presente, pero la sabiduría es para el alma y la vida eterna. Así es. Así que seamos sabios, seamos entendidos, seamos diligentes. La hermana Rael Godoy nos aporta un excelente versículo en Jeremías capítulo 3, versículo 22. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8 y Jeremías 3:22 dice, sin arrepentimiento el rostro de Dios sigue escondido, pero cuando volvemos a Él, Él es fiel y nos sana. Amén. Entonces el Señor, hermanos, el Señor es bueno y el Señor es fiel. Y el Señor, mira, si tú dices, yo no le entiendo a la Biblia cuando la leo, ¿verdad? Entiéndele a la vida. Entiende de lo que ves, entiende de lo que oyes, entiende de lo que observas, entiende de lo que reflexionas. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? Reflexionando sobre la vida, o reflexionemos sobre la vida. Qué gran enseñanza, ¿no les parece? Y quiero aprovechar este momento para orar por las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Necesitas reflexionar.
necesitas pensar, necesitas analizar y necesitas entregarle tu vida a Jesús. Si no lo tienes, por favor, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y reconozco sinceramente y honestamente que yo me he dejado llevar, Señor, por todo lo que pasa en la vida. Le he dado rienda suelta a mi carne, y aun cuando yo veo el desastre en otras personas, aun cuando yo veo que gente muere sin esperanza, muere sin Dios, muere sin felicidad, a mí no me ha importado y yo he seguido viviendo una vida mal, hago y deshago de mi vida y no aprendo, Señor, pero hoy entiendo que hasta que te tengo a ti es que puedo adquirir sabiduría. Es hasta que tu Espíritu Santo mora en mí que puedo adquirir inteligencia. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Te recibo como el Señor de mi vida y reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Dame la oportunidad de ver y aprender y reflexionar y adquirir entendimiento para ser un hombre, una mujer sabio y poder enseñarle a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa y a todos los que me rodean. Gracias te doy, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oremos por los hermanos. Señor, gracias te damos porque tú has hablado Gracias, a través Señor. de tu palabra y en ella encontramos sabiduría. Sí, en Señor. ella encontramos el mejor consejo, Señor, que podemos tener para nuestra vida, para nuestro día a día. Señor, que nuestra vida sea como una viña, Señor, pero como esa viña que está floreciendo, una viña que esté verde, una viña que esté cercada por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, para que empecemos Gracias, con Señor. nuestro corazón, Así es, Señor. guardando nuestro corazón, Padre, llenándolo de tu palabra y que pueda estar cercado. Y de la misma manera tener ese cuidado para con la vida de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres, Señor, y las personas que has puesto a nuestro alrededor. Queremos de esa sabiduría. Necesitamos ser La mujeres necesitamos, sabias, pero para recibir esa sabiduría la necesitamos urgentemente recibir de ti. Que se quite toda flojera de nuestra vida. Amén. Y que podamos invertir Así el es, tiempo Señor. necesario para escudriñar Así es, tu Padre. palabra y poder obtener sabiduría. Danos discernimiento, Señor, para Sí, que a Señor. través de cada situación, cada circunstancia de la vida y en todo momento aprendamos, que se quite de nosotros todo orgullo para tener un corazón enseñable y dispuesto a cambiar. Gracias te damos, Señor. Sí, Señor, te entregamos nuestro día jueves. Por favor, bendícelo. Por favor, sé, Señor, generoso con nosotros en este día, proporcionándonos tu cuidado, tu amor, tu cariño, tu abrazo, tu beso, Señor, y poder entender y poder discernir y saber que tú vas de la mano de nosotros y vas al frente de nosotros como poderoso gigante. Señor, queremos adquirir sabiduría a partir de hoy, Señor, que al salir a las calles, al llegar a nuestra casa, al oír las noticias, podamos ver y adquirir sabiduría, inteligencia y conocimiento para aplicarlo a nuestras vidas, porque la sabiduría está en las calles, está en las esquinas, está en los supermercados, está en todos lados, Señor. Sí. Y de allí podemos aprender, aún dentro del hogar, cuando vemos una actitud de aspereza, cuando vemos un mal gesto de nuestro ser querido, una mala palabra, una mala forma, ahí ver, Señor, y antes de juzgar a nuestro ser querido, mejor pensar, reflexionar y adquirir sabiduría y decir, no voy a incurrir en lo mismo, yo voy a ser una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo de Dios. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Y sí, como dice la escritura que nos dice Jorge Hernández, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pues gloria al Señor. Algunas personas estaban preguntando si se puede volver a escuchar la enseñanza. Claro que sí, en cuanto terminemos y nos despidamos ahorita mismo queda grabado aquí en el Facebook. O también recuerden que pueden visitar nuestra página de YouTube, que minutos después o 1 hora, 2 horas después de esta transmisión se sube y queda ahí para que usted la pueda disfrutar cuantas veces quiera y también la pueda compartir. No se olvide de compartir, por favor, estas enseñanzas. Ayúdenos a predicar el Evangelio, lleve la sabiduría a otros lugares.
la inteligencia. Y bueno, les recordamos solamente, por favor, apóyennos donando víveres, donando alimentos y productos básicos. Todos los días en las instalaciones de nuestra congregación estamos disponibles de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así que muchas gracias. Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde. Que Dios les bendiga. Bendiciones.